Bueno, vamos a empezar. Quería en primer lugar daros las gracias por estar aquí, a pesar de ser una tarde lluviosa, y quería agradecer también a los que nos van a ver por casa de manera online. Yo soy Sonia, enfermera del Hospital General de Elche y trabajo en el servicio de reumatología, ¿vale? La charla de hoy trata sobre la artrosis, como veis en el título, entenderla para cuidarse mejor. Podemos llamar la enfermedad artrosis y también podéis verla escrita como osteoartritis, ¿vale? Que significa lo mismo. Este es el índice de contenidos que voy a seguir. Primero diremos qué es la artrosis, luego a cuántas personas afecta, los tipos de artrosis que hay, cuáles son los factores de riesgo para padecerla, dónde se localiza más frecuentemente, hablaremos un poquito de la artrosis de manos, diremos cuáles son los síntomas, el tratamiento y daremos unas pequeñas recomendaciones para pacientes con artrosis. ¿Qué es la artrosis? Es una enfermedad degenerativa que lesiona el cartílago articular, produciendo dolor, rigidez e incapacidad funcional. Es una enfermedad crónica, es decir, persiste en el tiempo y a día de hoy no tiene cura salvo el reemplazo articular, es decir, poner una prótesis de rodilla, de cadera o, en el caso de irriartrosis, del primer dedo de la mano, ¿vale? En esta diapositiva vemos la articulación de una rodilla, por un lado cuando es normal y por el otro cuando hay artrosis. En la articulación de la rodilla, si veis de color naranja pegado al hueso, está el cartílago articular, ¿vale? Luego tenemos de color verde la cápsula y dentro de la cápsula tenemos de color azul más oscuro la membrana sinovial y el azul clarito sería el líquido sinovial. Lo primero que ocurre en la artrosis es una alteración del cartílago. Este cartílago permite el movimiento normal de la articulación y evita la fricción entre ambos huesos, es decir, amortigua los golpes. Tenéis que saber que el cartílago articular carece de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, por lo que no tiene capacidad regenerativa. A medida que se pierde o se desgasta este cartílago, el hueso que hay debajo erosiona y crece por los lados, con lo que la articulación se deforma por los llamados osteofitos, es decir, el cartílago desaparece y empiezan a aparecer como unas montañitas pequeñas a lo que llamamos osteofitos. A su vez, la membrana sinovial también sufre un engrosamiento, produciendo un líquido menos viscoso y más abundante que lubrifica menos. Los primeros cambios se producen sin que el paciente note ningún síntoma, ya que el cartílago no tiene capacidad para producir dolor. Cuando el cartílago desaparece totalmente, la enfermedad es grave y el proceso es irreversible. ¿A cuántas personas afecta la artrosis? Bueno, tenéis que saber que la artrosis es la enfermedad reumática más frecuente y es uno de los principales motivos de consulta en atención primaria. Afecta a más de 630 millones de personas en todo el mundo y en España afecta a un 10% de la población, lo que equivale a unos 7 millones de personas. Tipos de artrosis. La causa de la artrosis es desconocida en un 70-85% de los casos y está relacionada con la genética y el envejecimiento. Y este tipo de artrosis se llama primaria. Y la secundaria se caracteriza bien por una patología metabólica, inflamatoria, por un traumatismo, una lesión, una enfermedad congénita, etc. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener esta enfermedad? La edad. A mayor edad, más posibilidades. ¿Es la artrosis una enfermedad de personas mayores? No exclusivamente, pero su frecuencia se va incrementando a medida que la población se va haciendo más mayor. Genética.
Existe una predisposición familiar, especialmente entre las mujeres. Se considera que la genética tiene un papel relevante en el 50% de casos de todas las artrosis, especialmente en artrosis de manos y de caderas. La obesidad. La obesidad predispone a un desarrollo más temprano de artrosis, tanto de caderas como de rodillas. Si una persona tiene un peso por encima de lo recomendado, sus articulaciones tienen que hacer un esfuerzo mayor para soportar ese peso y es más fácil que se inflamen los cartílagos. El exceso de uso de las articulaciones, como lo hacen ciertos trabajos, por ejemplo, jugadores de fútbol, tenistas, agricultores, plantea también un desarrollo más temprano de una artrosis. También lo hacen ciertas enfermedades metabólicas o inflamatorias, como por ejemplo la gota o artritis reumatoide. Cuando se producen fracturas, golpes importantes o inflamaciones por cualquier causa en una articulación, la recuperación del cartílago nunca es completa y tiene predisposición a alterarse más pronto. Sexo. El número de mujeres con artrosis es mayor frente a los hombres. Y luego cuando hay una alteración en la alineación articular, por ejemplo, una persona tiene las piernas arqueadas hacia afuera o con las rodillas hacia adentro, o tenemos una pierna más larga que la otra, se produce un desgaste mayor en toda la articulación o en la que soporta más peso. ¿Dónde se localiza más frecuentemente la artrosis? Rodilla, que en este caso se llamaría gonartrosis, en las manos o en los pies, en la cadera, que la llamaríamos coxartrosis, o en la columna vertebral, también llamada espondiloartrosis. La artrosis de rodilla la sufren sobre todo mujeres de edad media y avanzada y se relaciona con la obesidad. Aparece dolor en la región interna o anterior de la rodilla, que predomina al subir o bajar escaleras o levantarse de una silla. Si la artrosis es grave, puede provocar cojera. En la artrosis de manos aparecen unos nódulos que hablaremos en la siguiente diapositiva. En la artrosis de cadera aparece dolor en la ingle o en la región interna del muslo. Si la artrosis es importante, puede haber dificultad para flexionar la pierna, dolor en reposo nocturno o dificultad para ponerse los zapatos o calcetines. Y en la radiografía se aprecia la espondiloartrosis o artrosis de columna como consecuencia de crecimiento de hueso en forma de picos, debidos a los osteofitos. A los que llamamos picos del oro. No sé si veis en la radiografía unos círculos donde hay unas montañitas, ¿vale? Esos son osteofitos y eso significa que esta persona tiene artrosis. La artrosis de manos, en la artrosis de manos aparece primero inflamación y dolor, que va remitiendo a medida que van apareciendo unos pequeños bultos duros, que son nódulos, consecuencia del crecimiento del hueso que hay debajo. Cuando la deformación se completa, es decir, salen todos los nódulos, el dolor desaparece. Pero es cierto que es un proceso bastante doloroso. Muchas veces llegando el paciente incluso a necesitar analgésicos más fuertes que el paracetamol o el nolotil. Los nódulos que aparecen en la parte distal del dedo, los que están cerca de la uña, se llaman nódulos de Heberden y los que están en la zona medial del dedo se llaman nódulos de Bouchard. Este tipo de artrosis es más frecuente en mujeres y es frecuente que la padezcan varios miembros de una misma familia. Es decir, si mi abuela tuvo artrosis, tengo muchas papeletas de que yo tenga también artrosis de manos. Generalmente solo crea un problema estético, ya que la función de la mano permanece normal a pesar de que los dedos puedan quedar ligeramente flexionados o desviados hacia los lados. Dentro de la artrosis de manos tenemos la rizartrosis o artrosis del pulgar, ¿vale? Que es cuando desaparece el cartílago entre la articulación del trapecio y el primer metacarpiano, ¿vale? Veis que arriba hay cartílago en el círculo de arriba y en el círculo de abajo ha desaparecido y choca hueso con hueso.
Su aparición suele ser más común también en la mujer y por regla general se suelen dar en ambas manos, ¿vale? A veces que se da en una, pero la mayoría de las veces suelen estar las dos manos afectadas. Para el tratamiento particular de la rizartrosis tenemos los baños de parafina líquida, que gracias al calor se puede comprar en cualquier ortopedia, que gracias al calor alivian los síntomas y mejoran la función articular. También podemos realizar baños con panreumol, pero al ser una sustancia natural se compra de la farmacia, ¿vale? Hay que hacerlo durante 2 veces al día, mañana y noche, durante un mínimo de 7 o 10 días para notar algo de mejoría, ¿vale? Sería en un barreño con agua caliente, echamos un taponcito de esta sustancia, metemos las manos, durante 3-5 minutos realizamos movimientos, secamos y aplicaríamos la crema. También es útil utilizar cubertería con mangos anchos o comprar instrumentos que nos faciliten sobre todo la hora de abrir grifos o tapones, porque lo que está muy limitado es el movimiento de la pinza, ¿vale? También podemos hacer ejercicios para fortalecer la musculatura, pero lo que realmente es útil es comprar de la ortopedia una férula especial para rizartrosis, que inmoviliza el pulgar y deja el resto de la mano libre. Esta férula es aconsejable ponerla para dormir. Y como última opción está la cirugía, que también funciona bastante bien. Los síntomas de la artrosis tienen un comienzo de acción lento, ¿vale? El primer síntoma es el dolor. Nosotros llamamos que es un dolor mecánico. ¿Por qué? Porque aparece con el movimiento y desaparece o mejora con el reposo, ¿vale? En casos avanzados también hay deformidad y alteración en la alineación articular. La deformidad es debido a ese crecimiento de hueso, a esos osteofitos que crecen cuando el cartílago desaparece. También se produce inflamación y acúmulo de líquido sinovial. Aproximadamente 1/3 de los pacientes presenta episodios de derrame articular, sobre todo en la rodilla, ¿vale? Y en casos avanzados también hay atrofia de los músculos contiguos, lo que contribuye a la inestabilidad de la articulación, sobre todo en personas mayores, ¿vale? Hay que llevar cuidado. A día de hoy no hay ningún fármaco que haya podido curar la artrosis. Por lo tanto, el objetivo es aliviar el dolor, mejorar la función articular y todavía no hemos llegado a este punto, pero se está investigando para intentar retrasar la progresión de la enfermedad. Dentro de los tipos de tratamiento de la artrosis tenemos el farmacológico, el no farmacológico y como última opción ya la cirugía. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos en primer lugar los analgésicos, ¿vale? Tenemos paracetamol con codeína, ¿vale? Que es un poquito más fuerte, hay que llevar cuidado con la codeína porque hay gente que le produce vómitos. Luego tenemos el metamizol y el tramadol. El tramadol es un opiáceo, es un poquito más fuerte, si se tolera bien, porque hay mucha gente que le da como mareos y ganas de vomitar, pero si no tienes esos síntomas y lo toleras, es un fármaco que es potente y luego se puede mantener en el tiempo, ¿vale? Muchas veces va mezclado también junto con el paracetamol. También podemos utilizar geles o antiinflamatorios tópicos, por ejemplo, la capsaicina, que es una sustancia que produce calor y ese calor alivia la sintomatología de la artrosis. Podemos hacer baños de panreumol, como hemos dicho antes, 2 veces al día. También podemos utilizar baños de parafina líquida, sobre todo cuando es artrosis de manos, ¿vale? O comprar cualquier antiinflamatorio tópico de la farmacia y aplicarlo. En un principio, si no es alérgico, no había con ningún tipo de contraindicación. Otro de los fármacos que se dan son los Sisadoa, que son fármacos de acción lenta, sintomáticos de acción lenta, ¿vale? O también llamados condroprotectores. Tenemos el condroitin sulfato y el sulfato de glucosamina. Perdón. Las recientes guías internacionales han propuesto que tanto el condroitin como la glucosamina sean el tratamiento de elección en los casos de artrosis leve, junto al paracetamol, sobre todo en pacientes que tienen muchas patologías y toman mucha medicación.
Estos fármacos actúan sobre los síntomas de la artrosis, ¿vale? Los condroprotectores, pero tienen un comienzo de acción lento, es decir, tardan un poquito en hacer efecto. Por lo tanto, se recomienda tomar durante 3 meses y descansar 2. Uy, vaya por Dios. Y si el paciente nota mejoría, se puede repetir el ciclo, ¿vale? Porque apenas tienen efectos secundarios. No, la glucosamina estaría contraindicada. No, no te preocupes, gracias. La glucosamina. Vale, muchas gracias. La glucosamina estaría contraindicada en caso de afectación hepática, que el paciente tenga asma o que el paciente sea alérgico al marisco, cuando esta glucosamina se extrae de crustáceos, ¿vale? Luego tenemos también los AINES, ¿vale? Que son los antiinflamatorios. Pero nosotros recomendamos tomarlos entre 7-10 días, no de forma consecutiva, máximo 7-10 días. Y hay que tener especial precaución porque pueden subir la tensión, ¿vale? Si un paciente tiene el riñón alterado, están contraindicados. Y si tiene problemas digestivos, colitis o Crohn, no se aconsejan tampoco tomarlos, ¿vale? Entonces, si uno puede tomar antiinflamatorios en caso de brote, durante 7-10 días y suspenderlos. No tomarlo de manera continua, ¿vale? Porque puede producir más mal que bien. Luego, en la consulta del reumatólogo realizamos estos 3 tipos de infiltración. Se puede infiltrar ácido hialurónico, tanto en la artrosis como en la artrosis de rodilla. Se infiltra una vez cada 6 meses. Hay gente que se infiltra una vez y súper bien. Hay gente que se infiltra cada 6 meses. Hay gente que se infiltra una vez al año. Luego también realizamos infiltración con plasma rico en plaquetas, ¿vale? Que el paciente viene a la consulta, firma un consentimiento, lo llama al laboratorio, se realiza una extracción de sangre, eso se centrifuga y se saca el plasma. Y el plasma se congela. Congelado dura 1 año, ¿vale? Y luego cuando el paciente viene a la consulta, ese plasma que viene en bolsita o en una alícuota, que es un tubito, se le añaden unas gotitas de una sustancia que es cloruro cálcico para que cuando se le inyecte no esté líquido en la articulación y forme una especie de esponjita, ¿vale? Tanto el ácido hialurónico como el plasma rico en plaquetas tardan 1 mes, mes y algo en que el paciente note mejoría. Y en caso de brote inflamatorio, ¿vale? Muchas veces el reumatólogo lo que hace es realizar una extracción de líquido sinovial y en esa misma infiltración puede infiltrar bien hialurónico y bien un poquito de corticoides para bajar esa inflamación y que no se vuelva a formar líquido en la rodilla. Es muy importante lo que voy a decir. Existe evidencia científica de que cuanto más avanzada es la artrosis, menos eficaces son estas técnicas y menos eficaces son los fármacos. Entonces, cuando una persona tiene dolor crónico continuo, tiene un grado de artrosis 4, ¿vale? Y las infiltraciones ya no le hacen, o sea, ya no nota mejoría, lo que se recomienda es ir al especialista para que valore si precisa o no una prótesis de rodilla, ¿vale? Porque es verdad que nosotros en la consulta vemos muchas veces que por el miedo a operarse los pacientes aguantan durante mucho tiempo los síntomas y están con infiltraciones que a veces le duran 1 o 2 meses. Y una infiltración cuando dura menos de 6 meses no es aconsejable repetirla. Primero porque no es eficaz y luego porque hay riesgo de infección, ¿vale? ¿Y cuál de ellas es la que hace más efecto? Cualquiera, generalmente en la artrosis leve y moderada, tanto el ácido hialurónico como el plasma rico en plaquetas funciona. Hay gente que le infiltra hialurónico y le va súper bien, hay gente que le infiltra hialurónico y no le funciona, hay gente que le infiltra plasma y le funciona, tenemos de los dos. Pero es verdad que si tienes una artrosis muy avanzada, ni el hialurónico, ni el plasma, ni los condroprotectores van a ser suficientes. ¿Vale?
Bueno, vamos a dar unas pequeñas recomendaciones para pacientes con artrosis. Hay que seguir una dieta adecuada. La que está científicamente demostrada que es la válida es la mediterránea, ¿vale? Rica en frutas, verduras, pescado azul, aceite de oliva virgen extra, semillas, frutos secos, legumbres, ¿vale? Para evitar el sobrepeso y la obesidad, ¿vale? Ya que presupone una sobrecarga para las articulaciones, sobre todo de cadera y de rodilla. Cuando una persona tiene artrosis de miembros inferiores, es verdad que hay que limitar el uso, ¿vale? No hacer carreras largas ni cargar pesos. Pero tenéis que saber que en ningún caso se aconseja la inmovilidad ni el sedentarismo, ¿vale? Realizar ejercicio físico suave, como andar por un terreno llano, que no sea irregular con un buen calzado. Hacer natación o ir en bicicleta ayudan a prevenir y mejorar la artrosis articular. No es conveniente realizar ejercicio de alto impacto, es decir, correr, saltar, sobre todo si tiene artrosis de rodilla, porque agravaría los síntomas y empeoraría la articulación, ¿vale? Pero también es cierto que cuando uno tiene un brote de inflamatorio de rodilla o de mano, es aconsejable realizar un periodo de reposo relativo, ¿vale? No permanecer mucho tiempo en la misma postura, ni estar mucho tiempo de pie, ni estar mucho tiempo sentado, ¿vale? Hay que repartir el peso entre las articulaciones. Tampoco sobrecargar las articulaciones. Yo si me voy a comprar, me llevo el carrito de forma hacia adelante, ¿vale? Para no cargar las muñecas. El uso de bastones o muletas en el lado sano ayuda a reducir el peso que soportan las articulaciones y mitiga el dolor. Algunos pacientes pueden encontrar útil el uso del bastón para mantener el equilibrio y evitar las caídas, ¿vale? Se aconseja también dormir en un colchón que tenga firmeza, no sentarse ni en sofás ni en sillones hundidos, usar sillas rectas con respaldo alto, donde las caderas y las rodillas mantengan una posición natural y los pies estén en contacto con el suelo, ¿vale? Se aconseja utilizar un calzado adecuado, con suela gruesa o con plantillas que absorban el impacto al caminar, sin mucho tacón y sin cordones para no tener que agacharse para atarlos. También los calzadores de mango largo pueden ser de gran utilidad. No se aconsejan los zapatos de plástico ni sintéticos, ¿vale? Y se aconseja que sobre todo en invierno tengan un refuerzo posterior y con puntera ancha, ¿vale? Nada, yo sé que mucha gente en verano anda con chanclas, pero para la gente que tiene artrosis no es lo mejor porque el pie no tiene una sujeción, ¿vale? Entonces las rodillas sufren más. Se puede aplicar calor o frío, lo que mejor queráis, pero por regla general el calor aplicado en forma de baños o manta eléctrica es más beneficioso en la artrosis. También recomendamos ir a un balneario y probar las aguas termales, ¿vale? Porque ayudan al dolor y luego aparte puedes hacer ejercicio mientras se flota sin cargar las articulaciones y ese día pues se lo dedica uno a uno mismo a cuidarse, que también es importante. Es importante tomar también siempre la medicación prescrita, no automedicarse, ¿vale? Evitar posturas forzadas y lo más importante, adoptar una actitud positiva de la vida, no llevar mucho estrés, dormir una hora de 8 o 10 horas, ¿vale? Porque es una enfermedad que cursa con dolor y el dolor crónico afecta al estado de ánimo, ¿vale? Entonces es importante intentar buscar soluciones. Ya prácticamente para terminar, quería hablaros sobre mitos y verdades sobre la artrosis, ¿vale? Mito 1. La artrosis solo afecta a personas mayores, ¿vale? Hemos visto que sí, que la edad es un factor de riesgo, pero que no es la única causa. Cuando la edad es la única causa, hemos dicho que es primaria, pero también puede aparecer en personas jóvenes por una lesión, por una sobrecarga articular, por obesidad, ¿vale? Entonces, cuando aparece, no solamente aparecen personas mayores. Es verdad que las personas jóvenes no suele ser habitual, pero hay gente que también tiene artrosis. Segundo mito, si tengo artrosis no debo hacer ejercicio. Vale, eso es un mito, ¿vale? Está demostrado científicamente que el reposo prolongado o el sedentarismo puede empeorar tanto la rigidez
como el dolor, ¿vale? Entonces hay que hacer un ejercicio moderado y adaptado. Sobre todo nosotros decimos de fuerza, porque cuando una persona se va haciendo mayor perdemos musculatura, ¿vale? Entonces, si es con un entrenador personal, mucho mejor, porque si tú tienes alguna patología de base, de espalda, te va a adaptar los ejercicios a ti, ¿vale? Y entonces es una manera de ir poco a poco haciendo fuerza y aeróbico, lo que se llama a día de hoy entrenamiento funcional, para mantenerlo en el tiempo, ¿vale? Mito 3. Tomar colágeno hidrolizado regenera el cartílago. Vale. No hay evidencia suficiente de que regenere el cartílago, ni el colágeno, ni a día de hoy ninguna otra sustancia, ¿vale? Es verdad que algunos estudios sugieren una leve mejoría del dolor en pacientes que toman, ¿vale? Sobre todo en casos de artrosis leve moderada, pero no reconstruye la articulación dañada. Y, por ejemplo, tomar colágeno hidrolizado no tiene que estar por encima ni de perder peso, ni de hacer ejercicio, ni de las infiltraciones, ¿vale? O tomar condroprotectores. Todo eso va primero. Si yo tengo obesidad, no hago ejercicio y encima llevo un mal calzado, pero no, me voy a tomar el colágeno para quitar el dolor. No, primero hay que perder peso, hacer ejercicio. Bueno, luego si quiero tomar colágeno y evita que tome antiinflamatorios o otros analgésicos, genial. Si a ti te funciona, sigue tomando colágeno hidrolizado. Pero que hay más evidencia científica en lo que hemos hablado anteriormente, ¿vale? El Condrosan es un condroprotector, entra en la seguridad social porque hay evidencia científica de que a mucha gente le funciona. En casos de artrosis grave es difícil que funcione tanto los condroprotectores, Condosran, Doglican, sulfato de glucosamina, ni las infiltraciones, ¿vale? Entonces, si tú tienes una artrosis leve, puedes ir a tu médico de cabecera y que te lo recete, y pruebas 3 meses y descanso 2. ¿Que me funciona? Genial, pues sigo el ciclo. ¿Que no noto nada de mejoría? Lo suspendo, ¿vale? Luego, mito 4. No hay nada que se pueda hacer, ¿vale? Es verdad que es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero hemos visto que sí tiene tratamiento. Tiene tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico, ¿vale? Que primero hay que probar todo lo que hemos visto y ya como última opción sería la cirugía, ¿vale? ¿Que es verdad que hay mucho riesgo? Sí, pero a día de hoy la medicina está muy avanzada y por regla general la mayoría de las cirugías salen perfectas. Mito 5. Los crujidos significan que la articulación se está destruyendo. A ver, los crujidos crepitación no siempre indican un empeoramiento, ¿vale? Es cierto que el 80% de las personas que tienen artrosis de rodilla tienen crujidos o crepitación, ¿vale? Y eso el paciente lo toma como una peor calidad de vida y peor función de la articulación. Pero eso se debe a que el cartílago se desgasta y las estructuras se deforman, ¿vale? Aparecen picos y es como una sensación de arenilla que tiene la articulación, pero por la deformidad que tiene, ¿de acuerdo? Pero a veces una persona tiene crujidos, por ejemplo, de los nudillos de las manos o de la rodilla, y no se debe a que tenga artrosis, sino se debe a burbujas de gas dentro del líquido sinovial, ¿vale? Solo habría que preocuparnos de un crujido, ¿vale? Cuando se acompaña de un dolor importante en el momento del crujido y una limitación de la articulación, ¿vale? Si no, puedo tener crujidos de manos o de los dedos y eso no significa que tenga artrosis. Generalmente, para saber si uno tiene artrosis o no, hay que hacer una radiografía, ¿vale? Y en la radiografía se vería y se diagnosticaría. Mito 6. Las células madre curan la artrosis. A ver, actualmente no existe evidencia concluyente de curación, ¿vale? Es verdad que esta terapia se hace solamente en estudios, es una terapia excesivamente cara y de momento parece que solo alivian los síntomas. No sabremos si dentro de 10, 20 años existirá una cura para la artrosis, pero a día de hoy la única cura es el reemplazo de la prótesis, ¿vale? De la articulación. Y para terminar, me gustaría hablar de una frase que dice Albert Einstein, que dice así: la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes seguir adelante. ¿Con esto qué quiere decir?
que debéis de hacer ejercicio, tenéis que cuidar la alimentación, hacer ejercicio, porque gracias a que la medicina ha avanzado mucho, la edad de las personas llegamos a 90, 90 y pico años, incluso algunos hasta 100. Entonces, si yo realizo ejercicio físico de manera continua, tengo un esqueleto, tengo unos huesos y tengo una musculatura mucho más fuerte, ¿vale? Y eso está demostrado científicamente que ayuda en el tema de la artrosis, ayuda a perder peso y también ayuda a tener menos problemas cardiovasculares a la larga, ¿vale? Entonces yo, desde aquí, si no estáis apuntados a ningún sitio, os animo a que hagáis deporte, ¿vale? Porque es súper importante. Y pues nada, ya hemos terminado. Ahora si queréis preguntar alguna cosa me lo decís y os paso el micro, ¿vale? Si tenéis alguna duda, algo que queráis preguntar. Ya os lo vais pasando vosotros, ¿vale? Gracias. Mira, yo tengo artrosis en la columna vertebral, L3, L4, L1, S... no sé, todas. En todas, sí. y solamente puedo tomar paracetamol porque estoy tomando un anticoagulante. Entonces... no puedes tomar antiinflamatorios, exactamente. No. Entonces... sería, no sé, una infiltración... No, sé. Generalmente en la espalda... Reumatología no realiza infiltración en la espalda, ¿vale? En todo caso, si hiciera infiltración, lo tendría que hacer la unidad del dolor. Y no sé si por artrosis lo hacen, creo que lo hacen por otro tipo de patología, ¿vale? Tipo hernias o algo así. Por artrosis creo que no infiltran. Me han dicho que también tengo desgaste en lo que es la almohadilla, se ha desgastado y entonces, claro, cuando me inclino, pues me duele bastante. Claro. Y sobre todo cuando estoy sentada y acostada, andando no me duele tanto. Claro, pues a lo mejor tomar antiinflamatorios de manera oral no, pero sí que puedes aplicar alguna crema tipo capsaicina que puede aplicar calor, ¿vale? Que aplica calor, o aplicarte una almohadilla de una manta eléctrica que te aplique calor, ¿vale? Eso sí, porque eso es verdad que la columna no tiene cirugía. Bueno, tiene cirugía, pero de artrosis no operan otro tipo de patologías. Ya. Entonces... pues es lo que estoy haciendo, o sea, claro. Tomándome paracetamol, la crema, el calor... ¿Has probado a ver si puedes tolerar el paracetamol junto con el tramadol? Es un opiáceo. No. Vale, pues lo hay en conjunto, ¿vale? No voy a decir el nombre comercial porque es la charla, pero lo hay. Si lo puedes tolerar, ¿vale? Es verdad que se puede mantener en el tiempo. Quiero decir, no te lo vas a tomar todos los días, pero esos días en el que el cambio, porque muchas veces los pacientes, sobre todo en los cambios de temperatura, cuando sube la presión, ¿vale? O hace más frío, llueve, el dolor se suele intensificar un poco. Entonces, a lo mejor no puedes tomar antiinflamatorios, pero tramadol junto con el paracetamol, si no te da ni náuseas ni vómitos, ¿vale? Ni mareos, porque el que le sienta bien le sienta súper bien, pero al que le sienta mal no lo puede tomar. Puedes probar esa opción también en los casos en los que tengas dolor, sobre todo en los cambios de tiempo, que es cuando uno más lo nota, probar a ver, porque se puede tomar cada 8 o cada 12. ¿Vale? Y es otra alternativa que solamente el paracetamol, porque el paracetamol es lo más flojito que hay. Entonces eso, cuando hay una artrosis moderada grave, se queda muy corto. Sí. Vale, pues gracias, eso es lo que estoy haciendo. Voy a probar con el... Claro, y luego puedes preguntarle también en la farmacia si puedes, porque yo creo que cualquier antiinflamatorio de manera tópica sí que puedes utilizar, ¿vale? Entonces te puedes aplicar el antiinflamatorio, calor, reposo, ¿vale? Y tener una buena higiene postural, ¿vale? Eso es importante también. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que queráis? Hola. Hola, buenas. Tengo una duda. ¿La aplicación de infiltraciones prolongadas a lo largo de los años puede tener efectos secundarios? A ver, no se aconsejan hacer muchas infiltraciones, sobre todo de corticoides,
¿vale? Son los corticoides los que tienen contraindicaciones. El hialurónico y el plasma, que es tu propia sangre, o sea, tu propio plasma, no tiene ningún tipo de contraindicación. Lo único que es que no notes mejoría, quiero decir. Hay gente que es verdad que como es una infiltración hay riesgo de infección. Yo en la consulta a día de hoy no he visto ninguna, ¿vale? Porque la técnica se realiza desinfectando bien y se hace estéril la técnica, ¿vale? Pero también es cierto que puede ser que te funcione, que te vaya súper bien o que no notes mejoría. Generalmente son especialistas que saben infiltrarlo en el hueco donde tienen que infiltrarlo. Si notaras a lo mejor dolor, es verdad que cuando se infiltra la articulación se nota un poquito como rígida, como empastada, ¿vale? Y nosotros recomendamos en el momento de la infiltración ni ese día ni al día siguiente realizar ejercicio ni actividad física, un reposo relativo. Y si molesta, porque puede doler un poquito, aplicar bien frío local o tomar algún analgésico que se tome de manera habitual. Si una persona se hace muchas infiltraciones con corticoides, que por ejemplo mis reumas no suelen abusar porque puede, por ejemplo, la piel, ¿vale? La piel de la rodilla puede verse como más seca y algunas veces se cambia el color, hay una hiperpigmentación, cambia el color de la piel, ¿vale? Y luego si tú infiltras, bueno, en el caso de si infiltras mucho, pues claro, hay riesgo de que rompas estructuras. ¿Vale? Pero bueno, ellos por regla general eso lo llevan muy a rajatabla, ¿vale? Entonces se infiltran cuando hay que infiltrar y generalmente el plasma cuando funciona y a la segunda vez, si no te funciona, ellos no vuelven a solicitar el plasma al paciente. Y el hialurónico igual, hay gente que infiltramos con hialurónico porque eso lo tenemos en la consulta y luego se le hace revisión o se le da el alta y si vuelve a precisar, atención primaria nos vuelve a enviar, ¿vale? Entonces si el hialurónico no le hizo efecto, se plantea la opción del plasma rico en plaquetas en la consulta. Lo que pasa es que eso va un poquito más lento porque tienes que firmar, tiene que llamarte banco, sacarte la sangre, centrifugarla. Luego en la consulta están masificadas, ¿vale? Se hace solo un miércoles, en mi caso, en mi hospital, un miércoles al mes, entonces pues va un poco más retraso. Pero bueno, la gente que le funciona súper bien. Lo que pasa es que en casos de artrosis muy avanzadas, tanto esto como los analgésicos como los condoprotectores tienen poca eficacia. Gracias. De nada. ¿Queréis preguntar algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? Lo que has dicho de los ruidos. Espera que te pase. Espera que te lo llevo. ¿Sí? Lo que has dicho de los ruidos que se hacen. Sí, se los hace la crujidos, gente, las crepitaciones, sí. ¿Y en el cuello? En el cuello pues imagino que será lo mismo, pero ya será a lo mejor también depende, si tienes artrosis, ¿vale? Sí. Puede ser porque como el cartílago prácticamente desaparece y crece hueso, las articulaciones es como arenilla y entonces eso es, en parte es normal. La gente que tiene artrosis, los crujidos, las crepitaciones, Es que todo eso es normal. es eso, es al mover el cuello yo me oigo, clac, 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 pero la Sí. gente de alrededor mía no. No lo nota, ¿no? No, es así, ¿no? Lo que sería bueno es que hicieras ejercicios de estiramientos, de movilidad, para fortalecer el Sí, he cuello. estado haciendo rehabilitación muchas veces por problemas del cuello, de Sí. artrosis cervical. Y los dedos también tengo problemas. Pero ahora no, ahora está muy bien, no tengo ningún problema, pero ahora llevo una temporada con los crujidos. Ya, pero bueno, los crujidos no significa que la articulación vaya peor, ¿vale? Significa que a lo mejor, pues si tienes artrosis, y hemos dicho que en un 80% de los pacientes con artrosis los crujidos son normales, ¿vale? Vale. Bien, gracias. Bueno, mira, ¿lo pasáis, por favor? Una pregunta. Dime. En los sistemas que se están haciendo ahora para las infiltraciones a nivel de la cuarta y la quinta vértebra por lumbares, ¿es conveniente volver a repetirlo si en la primera ocasión? Porque lo que hacen... Eso te lo haría la unidad del dolor, ¿verdad? Sí, efectivamente. Claro, eso lo hace la unidad del dolor. A eso me refiero. Entonces, según te dice el doctor, lo que hace es dormir las últimas ramificaciones de los nervios a ambos lados, pero si eso no resulta efectivo, ¿es conveniente volver a repetirlo o hay soluciones mejores? Si es posible
informarme sobre eso. No te podría contestar esa pregunta. Yo creo que si tú te haces eso y no te funciona, es absurdo volver a repetirlo porque hay un riesgo importante de infección. Puede provocar. No. Es que según es radiofrecuencia, junto con algo inyectarán, pienso yo, no sé si serán corticoides o qué es lo que será. Por Yo los la unidad del pinchazos dolor que no lo hacen. sé. Yo sé que nosotros cuando infiltramos corticoides o hialurónico, nosotros Sí. el reumatólogo infiltra hialurónico y luego dentro de la jeringa de corticoides añade un poquito de anestésico local, ¿vale? Entonces en la misma infiltración metemos el hialurónico y el corticoide. El corticoide ayuda a bajar la inflamación junto con el anestésico y como el hialurónico tarda un poquito en hacer efecto, al mes y pico, que no es una cosa rápida, pues el paciente suele notar por regla general una mejoría, ¿vale? Es verdad que tenemos a pacientes muy mayores también y que no se quieren operar y aguantan con el hialurónico. Lo que pasa es que también tenemos a otra gente que tiene muy limitada su vida y está esperando como agua de mayo la infiltración y a veces tienes que plantearte decir, bueno, me quedan muchos años de vida todavía, ¿quiero estar así realmente padeciendo? O sea, yo pediría una opinión médica con el profesional que se dedica a hacer lo de las prótesis, Ahora, con el traumatólogo. con el traumatólogo, Sí. mejor que con el anestesista. No, con el anestesista no. Tú Que generalmente sí, lo que te estoy comentando. lo llevan los anestesistas Lo lleva llevan la el unidad del anestesista dolor. en la unidad del Sí. dolor, efectivamente. Pero entonces es cuando, si tú no has notado mejoría, como te harán una revisión o bien telefónica o bien presencial, tú dices, mira, yo con esto no he notado mejoría, tengo otra opción y te dirá, pues mira, sí o mira, no. Vale. Porque por regla general a los pacientes los vamos siguiendo, ¿vale? No te hago una infiltración. Pero que no ya tiene nada medida. que ver con lo que nos estás comentando ahora del hialurónico. No tiene nada que ver, porque nosotros date cuenta que el hialurónico y el plasma es como una especie de lubricante para la articulación, ¿vale? Porque al no tener el cartílago, ¿vale? Date cuenta que choca hueso con hueso, entonces eso es como que lubrica y se mantiene lubricada la articulación y entonces reduce el dolor, ¿vale? Y mejora la funcionalidad de la articulación. ¿Vale? Es como una especie de lubricante, es como echar 3 en 1 a las bisagras más o menos. Sí. Entonces eso el cuerpo lo absorbe, a los 6 meses lo ha absorbido. Hay gente que le aguanta mucho más tiempo porque su artrosis no es tan avanzada, pero hay gente que antes de los 6, o hay gente que no nota mejoría, no nota nada de mejoría, dice, no, es que estoy igual. Dice, bueno, pues vamos a intentar con el plasma. Y hay veces que con el plasma sí que se nota mejoría, que el plasma no son células madre, es plasma, ¿vale? No confundamos términos, ¿vale? Las células madres se sacan bien del hueso, se sacan del hueso, ¿vale? O bien del esternón o bien de la cresta ilíaca. Es un proceso más doloroso y es un proceso bastante caro. A día de hoy no se ha demostrado científicamente de que cure la artrosis. Daros cuenta que el cartílago, que es lo que desaparece en la artrosis, no tiene ni vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas. Entonces no hemos descubierto a día de hoy todavía cómo hacer que ese cartílago se regenere o no se pierda ese cartílago, ¿vale? Lo que estamos intentando hacer con todas estas medidas es intentar que si tú proteges tu articulación desde pequeño, ¿vale? No tienes obesidad, no haces deportes de alto impacto agresivos para la rodilla, cuidas tus articulaciones, cuando tú envejezcas, pues tendrás mejores articulaciones tanto de espalda como de rodilla. Entonces, ¿en la actualidad no se hace la infiltración de células madre? No, solamente se hacen en estudios. Lo que hacen en las clínicas, a lo mejor sí que hay alguna clínica en Madrid que lo haga, pero resultará bastante caro. Y solamente alivia los síntomas, no regenera el cartílago, ¿vale? Que antes de irme a las células madre puedo probar con hialurónico o plasma rico en plaquetas, que lo hace la Seguridad Social, ¿vale? Y si eso te funciona, genial. Y si no, a ver, en casos de columna no te puedes operar, pero en caso de rizartrosis, de artrosis de rodilla, está la cirugía y por regla general la gente que se opera está encantada. Vale. Es verdad que es una cirugía agresiva, de hecho, pero bueno, te operan y al día siguiente 2 estás en tu casa. Casi te ponen a andar, es verdad. ¿Que eso es una cirugía agresiva? Sí, pero tienes que valorar tu calidad de vida. Oye, yo desde que me levanto hasta que me acuesto tengo dolor, no puedo andar, tengo la rodilla hinchada, tengo mucho derrame articular, tengo un grado 4, ¿vale? Que es el que se suele operar. Eso te lo dice en la radiografía, te lo dice el médico de cabecera. Si tengo un grado 4, oye, mira, a ver si habla con el especialista. Vamos, yo, si tuviera un grado 4 y mi calidad de vida fuera mala, yo tengo claro que me operaría.
Gracias. De nada. La rizartrosis, la del pulgar, también se opera. La cirugía, pues complicada no es. Los traumas, cada uno se especializa en una cosa. Hay traumas que se dedican al hombro, hay traumas de la unidad de la mano, traumas de la unidad de rodilla, de columna. Lo que pasa que de eso ya tienes que primero probar la férula por las noches, probar las cremas y luego ver tu calidad de vida, de día a día. Si ves que siempre tienes la mano inflamada y que no puedes hacer prácticamente nada, eso tienes que valorarlo siempre con el especialista de la unidad de la mano, que junto con tu radiografía y tu caso te diga. Bueno, ¿os habéis quedado claro de la artrosis, la enfermedad? Mediante las radiografías. Con las radiografías se va viendo. Al principio solamente... ¿Qué? Si es que no lo quiere nadie. Espérate. No, la densitometría vemos la calidad del hueso, ¿vale? Que, por cierto, mi compañera el día 13 hablará de la osteoporosis. ¿Vale? También me gustaría saber si aparte de... Bueno, hemos elegido estos temas, artrosis y osteoporosis, pero también me gustaría saber si vosotros tenéis algún tema que os interesara, ¿vale? Para apuntarlo, pero que oye, pues me interesa, relacionado con la reumatología, pues me interesa este tema, o me interesa que hables de la gota y del ácido úrico, o me interesa que hables de esto, ¿vale? Porque nos lo podemos apuntar y si os interesa algún tema en especial, pues podemos verlo y podemos prepararlo, ¿vale? Porque nosotros elegimos los temas porque pensamos que es la mayoría de la gente le interesa, pero bueno, también es una buena opción. Por ejemplo, hay 2 páginas en internet, he sacado, pues si alguien tiene algún tipo de, no sé si habrá para todos, si no, si falta me lo decís y yo el 23 que vengo vuelvo a traer. Hay 2 páginas en internet donde podéis sacar ejercicios para fortalecer. Está la del SERMEF, SERMEF, que es la Sociedad de Rehabilitación Médica Física, ¿vale? Española. Y luego está también la página de ReumaFit, ReumaFit, F-I-T, ¿vale? Que también hay ejercicios para artrosis y tal. Pero vamos, uno tiene que ser muy constante para hacer en casa. Entonces yo lo que siempre digo, apuntaros a un sitio que esté cerca de casa, que os guste y que os hagan un seguimiento, pues mira, no personalizado, muy personalizado, pero en grupo. Oye, mira, pues yo tengo artrosis de espalda, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, para fortalecer la musculatura? Porque cuanto más fuerte tengamos la musculatura, más fuerte tendremos los huesos. Y mejor anímicamente estaremos también, porque el ejercicio libera endorfinas y eso hace que uno no esté pendiente tanto del dolor y sí de disfrutar de la vida, porque la vida en general es maravillosa. Tiene espinas, sí, pero en general la vida es maravillosa y hay que cuidarse para disfrutarla. Dime, espera, que no te oyen los de casa. ¿Quién tiene el micrófono? Gracias. Yo lo que tengo, que me lo diagnosticaron, es un principio de osteopenia, pero en las lumbares, lo que son las almohadillas de las lumbares las tengo desgastadas. Es lo que dice. Eso no es artrosis. A ver, el desgaste es artrosis porque es por vejez. Sí. Osteopenia es el paso previo a la osteoporosis, ¿vale? Generalmente si tú no tienes ningún factor de riesgo mayor o ni has tenido ningún tipo de fractura, porque si tuvieras una fractura por fragilidad, es decir, fractura de la columna, de cadera o de muñeca o de hombro, o te hubieras resbalado y te hubieras fracturado algo, aunque tú tuvieras osteopenia, el reumatólogo tendría que ponerte un tratamiento para la osteoporosis. Como tienes osteopenia, lo que se hace en estos casos es que tú tengas una dieta rica en calcio, ¿vale? Y que tu vitamina D esté bien, esté dentro del rango, y que te hagan una orina de 24 horas para ver que no pierdas calcio por la orina, porque hay mucha gente que pierde calcio por la orina. Entonces, cuando se pierde calcio por la orina, primero hay que ver que si tomas o no un suplemento de calcio, suspender, y si no, mandar una medicación para que tú no pierdas calcio por la orina,
¿vale? Para que esa osteopenia no vaya a convertirse en osteoporosis. Entonces, cuando te hagan un control analítico, que te midan los niveles de vitamina D. Porque si tú tienes la vitamina D muy bajita, por debajo de 20, ¿vale? Tú, el calcio que tomas en leche, yogures, queso, semillas de sésamo o semillas de chía trituradas, no lo vas a absorber porque tu vitamina D está bajita. ¿Vale? Entonces, es importante tener la vitamina D bien, por encima de 20, y tomar, nosotros aconsejamos 3 lácteos al día. La gente que no toma lácteos, pues bueno, hay otras maneras de suplementarlo. Bien con una pastilla de calcio, ¿vale? Lo que pasa es que no todo el mundo la tolera. O bien con, por ejemplo, alimentos, semillas de sésamo triturados, semillas de chía trituradas, el tofu, también es rico, el tahini, que es el sésamo triturado, el pescado azul, ¿vale? Se recomienda 3 raciones de pescado azul a la semana, ¿vale? Y, por ejemplo, las gambas, el huevo es rico en vitamina D también. Comer de todo, pero haciendo especial hincapié en 3 lácteos al día. Gracias. Entonces, si tienes osteopenia, pues nada, a ver que tu vitamina D esté bien, que no pierdas calcio por la orina, ¿vale? Que no tengas hipercalciuria, que es lo que llamamos que es perder calcio por la orina, y tomar unos 3 lácteos al día, ¿vale? Tomar una leche enriquecida en calcio. Si es sin lactosa, sin lactosa. ¿Es vegetal? Pues vegetal, pero que sea enriquecida en calcio. Me da igual que sea desnatada, semi, mientras tengas la vitamina D bien, ¿vale? Porque es verdad que no, los médicos de cabecera nos suelen pedir la vitamina D por regla general, ¿vale? Pero bueno, es bueno saberlo porque yo puedo estar tomando 3 lácteos al día y luego resulta que tengo la vitamina D a 5 y todo el calcio que estoy tomando, mi hueso no lo absorbe. Bueno, nos hemos pasado de artrosis a osteoporosis, pero bueno, eso lo dejo para mi compañera que viene el día 13. ¿Podéis pasar, por favor, el micrófono si no los de casa no oyen? Sí, perdón. Hablando de la rodilla, que habías dicho derrame articular. ¿Qué Sí. quiere decir eso? Derrame articular es que se produce mucho líquido sinovial, ¿vale? Entonces la rodilla se inflama muchísimo y se pone muy inflamada. Entonces apenas puedes hacer el movimiento de la articulación. Entonces lo que haces es, o bien vas a urgencias y te drenan el líquido y te ponen un poquito de corticoides para bajar esa inflamación, o bien tu médico de cabecera te manda al reumatólogo para hacer la extracción del líquido sinovial. Y cuando tienes ese exceso de calor en la rodilla, ¿a qué se debe? ¿Exceso de calor? En la rodilla. ¿A qué te refieres? ¿Pero solamente exceso de calor? ¿Una más caliente? Sí, sí, ese calor y luego el cansancio, ¿Tú tienes artrosis? posiblemente. Vale, puede ser debido al proceso inflamatorio, ¿vale? Porque la artrosis, al fin y al cabo, es un proceso inflamatorio, porque date cuenta que el hueso con hueso raspa, Sí. y eso ese tejido que ha crecido raspa y eso crea una inflamación. Sí. Entonces te puedes aplicar un antiinflamatorio en forma de gel, ¿vale? Alguno que no seas alérgica, o aplicar, si tienes calor, yo en ese caso me aplicaría frío local Sí. y reposo. Ya, No ponerme a ir en bicicleta, por muy saludable que sea. ya. Gracias. De nada. Bueno, ¿qué? Espero que os haya gustado la charla, que os haya quedado claro. Sí. Y tenéis algún tema en mente que proponga a mis compañeras si queréis que hablemos la próxima vez, o os lo pensáis y ya el día 23 nos lo decís. Nos lo decís ya el 23. Muy bien. ¿Alguna duda, algo más que me queráis preguntar? Sí. Mi compañera Andrea, que es enfermera del Hospital de Alcoy, hablará sobre la osteoporosis. El 13, que es jueves también. Y luego lo hacemos cuando la mesa conjunta es el día 23. Sí, bueno, pues sí, porque es festivo, sí, también, porque es festivo, sí. Sí, en parte por eso. Dime. ¿Algún suplemento natural que funcione? ¿Pero para qué? Pues para la artrosis. Vale, para la artrosis. Yo te aconsejaría que fueras a tu médico de cabecera y que te pautara algún condroprotector. Condroprotector. ¿Qué es el condrosal, no? Por ejemplo. Vale. Puedes probar 3 meses y descansar 2. Eso hay evidencia científica de que alivia, no regenera el cartílago, pero que alivia el dolor.
Si tienes una artrosis leve moderada, y eso es mucho mejor que tomar cualquier antiinflamatorio o tramadol. ¿Por qué? Porque apenas tiene efectos secundarios y por regla general se tolera bien, ¿vale? Los fármacos tienen efectos secundarios. Eso se puede mantener en el tiempo. Tomo 3 meses, descanso 2 y luego fortalecer la musculatura. Pero el Condrosan no va a parar lo que es la artrosis. Eso no lo para, ¿no? El Condrosan es para aliviar la sintomatología. La artrosis puede parar si tú, por ejemplo, tienes obesidad, pierdes peso, realizas ejercicio y no haces deporte de impacto, ¿vale? Eso puede ayudar a frenar la artrosis, ¿vale? 100% no se frena. No se frena, date cuenta que es una enfermedad multifactorial. Depende de la edad, la genética, las mujeres salimos peor paradas en este aspecto. Entonces, claro, pero si tú encima tus hábitos de vida no son lo mejor para tu articulación, pues va más rápido. Está claro, es igual que si yo me alimento mal y yo tengo tensión alta, pero y encima tengo colesterol y no me cuido, pues claro, tengo muchas más papeletas de tener un infarto o un ictus que una persona que se cuida. Entonces hay que cuidarse, ¿vale? Y llevar estas medidas que son fáciles de llevar, ¿vale? Y luego ya como última opción está la cirugía, pero que sepáis que está la cirugía. Es que hay gente que como la descarta, ¿no? No, es que yo operarme, no. No, si tienes dolor crónico y no puedes llevar una vida normal, la siguiente opción es operarte. No vas a estar tomando antiinflamatorios 7 días, descansas 7, otros 7, porque es que al final el riñón, la tensión, todo te perjudica. Ay, que tengas un grado para operar la artrosis, claro, porque si estás en el grado 2 no te van a operar, por mucho que tú quieras. Una pregunta, ¿los suplementos de calcio se pueden tomar indefinidamente o también hay que descansar? Porque no, yo, los suplementos de calcio es mejor que te los paute el médico. Sí, a mí, vamos, yo el de Milos me lo estoy tomando muchísimo tiempo, pero no en ningún momento me han dicho de descansar ni nada de esto. Entonces, pero porque te lo ha pautado. Osteoporosis, muy avanzada. Muy avanzada, sí. Entonces tienes que seguir tomándotelo. Porque eso es una manera de asegurar el calcio al hueso. Yeah. Hay mucha gente que no cumple. Date cuenta que para una persona que tiene osteoporosis tiene que tomar 1200 miligramos de calcio al día. Al día. Que generalmente con los lácteos, quiero decir, hay un yogur enriquecido que tiene 500. Si me tomo un vaso de leche enriquecida, 500. Si tu pastilla tiene 500 o 600 más ese yogur, 1100. Llegas perfectamente. Pero bueno, los médicos cuando hay una osteoporosis, ¿con fractura o sin fractura? No he llegado a tener fractura, ¿no? Para prevenir fracturas siempre aconsejamos el calcio y vitamina D. Siempre. Yo estuve tomando, pinchándome el Prolia una temporada y ahora pues Actonel, que me dijo que era una medicación nueva para ver si se frenaba de alguna manera por no retomar otra vez el Prolia. No, lo que hacemos muchas veces es cuando llevas muchos años tomando el Prolia, han sacado medicaciones nuevas, ¿vale? No sé si te has pinchado. Bueno, esos son para fracturas. Hay mucho tipo de medicación, ¿vale? Pero cuando uno termina el Prolia, eso es súper importante, lo dirá mi compañera cuando venga. No se puede suspender el Prolia sin hacer un sellado, porque si no hay riesgo de fracturas vertebrales. Y se pierde todo lo que gana. Entonces, cuando uno termina el Prolia, por ejemplo, si tú te lo pones primeros de marzo, primeros de septiembre, y voy a agosto al médico y me dicen, mira, fulanita, la densitometría ha salido bien, vamos a suspender el Prolia. Entonces hay que hacer un sellado. ¿Cómo se hace el sellado? Bien, con un gotero que se pone en el hospital una vez al año, que es el ácido zoledrónico, es un goterito, 2 horas y media, y te olvidas, o tomas una pastilla semanal o mensual, que es un bifosfonato, durante 6 meses. ¿Vale? Tienes que tomarlo durante 6 meses. ¿Por qué? Porque si no, un 25 o 30% de los pacientes tiene riesgo de fracturas vertebrales. ¿Vale? Y luego todo lo que has ganado lo perderías bruscamente. Por esa caída brusca de densidad se producen fracturas. Por eso estás tomando el Actonel, para hacer un sellado. Claro. Es que el Prolia, digamos que lo tuve que interrumpir por un tratamiento en la boca, que está súper contraindicado, por lo visto. Pero nadie me habló de ese sellamiento. Pero el bifosfonato es igual, también tiene la misma contraindicación. Quiero decir, cualquier bifosfonato, el Prolia no es un bifosfonato, es un anticuerpo monoclonal, pero excepto las teriparatidas y el romosozumab,
el resto de fármacos y la valoparatida, el resto de fármacos tiene riesgo de osteonecrosis. Date cuenta que el riesgo es 1 de cada 10.000. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros en consulta, cuando iniciamos un Prolia, decimos, primero arréglese la boca y luego iniciamos el Prolia. ¿Qué te ha tocado que llevas 2 años con Prolia? Pues bueno, como se pone cada 6 meses, nosotros decimos, si es una extracción, al 5.º mes. O sea, si tú te la pones primeros de marzo, primeros de septiembre, yo en agosto me quito la muela, me cicatriza y en vez de ponerme el Prolia a primeros de septiembre, me lo pongo a finales de septiembre. Pero que no pase más de 2 meses. Entonces yo me he quitado la muela, me he puesto el Prolia y no tengo ningún riesgo de nada. Pero con un bifosfonato pasa lo mismo. Si yo me estoy tomando un bifosfonato, tengo el mismo riesgo de hacer una osteonecrosis. Igual que si me pongo el goterito del hospital, que me dura 1 año el tratamiento. Entonces, un bifosfonato dura mucho tiempo, es como una especie de, ¿cómo lo explico? Como una especie de pegamento en el hueso. Y eso permanece en el hueso mucho tiempo. Lo que pasa que es verdad que si uno tiene periodontitis, soy diabético, tomo corticoides o soy fumador, que son factores de riesgo para padecer una osteonecrosis mandibular. ¿Vale? Pero si no, si tú tienes una boca sana, te haces tus revisiones, oye, mira, que me tengo que quitar una muela. Pues bueno, ¿me puedo esperar? Sí, pues me espero. ¿Que me toca el Prolia en septiembre? Pues me lo hago en agosto. ¿Que son 2 implantes en vez de 1? Pues empiezo en julio. Y decimos que lo haga lo más rápido posible para no retrasar el Prolia. Pero nunca suspendemos el Prolia por el riesgo de fracturas. Claro. Eso fue el fallo. En ningún momento suspendí el Prolia por unos implantes dentales, no era por otra situación, y entonces al suspenderlo, pues me avanzó. Cae brusca. Es como si perdieras todo lo que has estado ganando con el Prolia, porque cae bruscamente. Y gracias que no te fracturaste las vértebras, porque un 25-30% de los pacientes tienen fracturas vertebrales por esa caída brusca de densidad. Entonces, aparte del Prolia y el Actonel, existen otras medicaciones, otros medicamentos ahora que también pueden... Si tu médico de cabecera tienes una a mí me lo trata el reumatólogo, me lo trata... pues si te lo trata el reumatólogo no hay ningún problema, es el especialista indicado para hacerlo. Vale, pues gracias. Nosotros es lo que hacemos en la consulta, siempre que vienen a iniciar un Prolia, lo damos por escrito y hacemos mucho hincapié en eso, porque es súper importante. La gente piensa, no, yo pensaba que eran solo 2 inyecciones. No, es un tratamiento a largo plazo. Sí, y luego a la hora de suspenderlo tienes que tener esto en cuenta, esas 2 cosas en cuenta, que es súper importante. Y ya, por lo demás... Yo ahora en mayo tendré otra vez la revisión, me haré la densitometría y veremos el Actonel, cómo ha funcionado. Y entonces ya decidirá... Ahí te dirá, exacto. Si sigue siendo una osteoporosis grave, o sea, grave no, elevada, pues entonces igual te pauta un tratamiento a lo mejor pinchado. Espero que te salga bien. Gracias. ¿Y la parafina y el parramón para la sí. cuando te duele o cuando ya no te duelen se ha dilatado el... Generalmente duele, la artrosis duele cuando está saliendo el bulto, el hueso, cuando está creciendo el hueso. Luego una vez salen todos los huesecitos, se deforma la mano, ya no duele. Pero el momento en el que está saliendo el hueso es súper doloroso. Entonces, como meter la mano en calor alivia los síntomas, pues mientras tengas dolor te lo puedes poner, luego ya nada. Luego ya lo puedes vender por, yo qué sé, por cualquier página de estas online. La puedes revender. Sí, son 2 condroprotectores, ¿vale? Hay veces que mandan, no puedo decir marcas, ¿no? Pero hay veces que mandan, hay algunos que llevan los 2 y mandan los 2. Hay uno que, si es para manos, mandan uno. Si es para rodilla, mandan otros, ¿vale? Sí, lo que toleres. Vale, gracias. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo que me queráis preguntar? Aprovecharos que estáis a tiempo. Si os puedo responder, claro. Si no, ya me lo busco para el día siguiente. No sé si lo hablaste la semana pasada, pero la artritis, ¿se ha hablado en algún momento? La artritis es una enfermedad autoinmune, ¿vale? Y es distinto de la artrosis. La artritis, cuando hay inflamación, la articulación suele estar caliente. Por regla general afecta a las articulaciones bien de las manos, de los codos, de las rodillas, y cuando hay un brote inflamatorio el paciente no puede cerrar los puños, ¿vale? Es tumefacción y la articulación está caliente, ¿vale? Y eso es una enfermedad para toda la vida.
Bueno, igual que la artrosis. Es una enfermedad autoinmune desde que se diagnostica hasta que te mueres y hay que llevar tratamiento para intentar mantenerla en remisión, ¿vale? Que al principio cuesta, ¿vale? Pero luego cuando llevan tratamiento, y hay que hacer muchos controles analíticos porque se empieza con unos fármacos que pueden afectar al hígado, pueden afectar a las defensas. Entonces al principio se ve al paciente pues cada 2-3 meses, ¿vale? Hasta que se mantiene controlada. Pero sí es una enfermedad autoinmune. El origen de la causa no se sabe exactamente por qué, puede ser por tabaco, genética. Las mujeres en este caso también tenemos, igual que la osteoporosis y la artrosis, como más papeletas para tener artritis reumatoide, tenemos una suerte ahí, sí, ¿vale? También el tabaco puede influir, ¿vale? O un agente viral, infeccioso, ¿vale? No se sabe exactamente el motivo, hay varios motivos que pueden causar la artritis, pero una vez se diagnostica ya es para toda la vida. Y necesitas tratamiento, sí. ¿Tiene un componente hereditario? En parte sí, pero no significa que la persona que tenga una enfermedad autoinmune sus hijos lo vayan a tener, ¿vale? Influye, la genética influye, pero no es decisiva, ¿sabes? No, si yo tengo artritis, mi hijo va a tener. No, puede que tenga y puede que no. ¿Vale? Y, por ejemplo, puede ser causa... Yo, por ejemplo, tengo artritis reumatoide y tuve hace un año casi una luxación por una caída. ¿Puede influir el tardar la mejora por la artritis o no? No tiene nada que ver. Hombre, si la artritis no la tienes controlada, sí, porque da brote. Si la tienes controlada en un principio, no. Lo que pasa es que el hombro es una de las articulaciones un poco complicadas de curar, ¿vale? Llevo mucho tiempo y no veo mejoría y no sé, se me ha ocurrido pensar, ¿será por la artritis? No, en un principio, si la artritis está controlada, no. Si una cosa es que la artritis no esté controlada, tenga inflamación, no tenga... O sea, porque hay veces que estás tomando un fármaco y a lo mejor durante 3 años tomas un fármaco y de golpe y porrazo tienes un brote. Y entonces hay que cambiar de fármaco. Entonces otra vez cambia de fármaco, vuelve a hacer analíticas. Los fármacos para la artritis son fármacos lentos, excepto los corticoides y los antiinflamatorios, los FAM, el metrotexato, la leflunomida, los biológicos tardan en hacer efecto. Quiero decir, hay que darles, pues eso, 2-3 meses para que uno empiece a notar mejoría, ¿vale? O sea, que sabes más que yo de la artritis. Cada 6 meses tengo revisión. Sí, cuando estáis estables, sí, cada 6-8 meses con analítica siempre. Luego, cuando están inestables o hay brotes, hay que veros antes. Pero sí, por regla general, ya es para toda la vida. Pero bueno, bien controlada y con tu tratamiento y tus analíticas, se lleva bien. Lo importante es hacer caso al reumatólogo, que mucha gente no se toma el tratamiento como es debido. Y entonces eso pues da problemas porque no son sinceros y entonces da lugar a cambios. No, es que no me lo estaba tomando porque es un fármaco cancerígeno, tóxico, tal, no sé qué. Entonces la gente muchas es reacia a tomar la medicación. Bueno, pues genial. Pues nada, ¿algo más que me queráis preguntar? De la artrosis todo claro, ¿no? Genial, o sea que me doy por satisfecha. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos el día 23, ¿vale? Espero que no esté lloviendo, por favor. Gracias.